Había discutido con mi madre sobre una fiesta que me prohibió ir. Enojada, me fui a mi habitación toda la tarde hasta quedarme dormida. Era de madrugada cuando sentí una almohada sobre mi cara. Era un atacante tratando de asfixiarme. El aire se me terminaba rápidamente. En mi desesperación, clavé mis uñas en sus manos. Funcionó porque el atacante huyó por la ventana. Cuando salí a ver, no había nadie. Fui a contarle a mi madre. Estaba tomándose un té y me dijo que debió ser una pesadilla. No discutí su respuesta y volví a mi habitación. Estaba más asustada ahora, pues vi arañazos en sus manos. Estaba quedándome profundamente dormido cuando escuché un zumbido. El ruido era como de una mosca o un mosquito, así que sacudí mis manos para asustarlo, pero luego sentí unas desagradables patas peludas rozando mi oreja, tratando de entrar por el oído. Prendí la luz pero no encontré ningún bicho por la habitación, solo pude escuchar el zumbido, viniendo del interior de mi tímpano. Eran las 8 de la noche mientras chateaba con mi amiga Lisa cuando recibí una llamada de Mark, mi exnovio. Sin embargo, decidí no contestarle. Hace una semana que habíamos terminado y desde ese momento, me mandaba mensajes diciendo que no me olvidaría hasta la muerte y que algún día podíamos regresar de nuevo. Eran mensajes muy incómodos, así que decidí no responderle nunca más. Cuando le escribí a Lisa que Mark quería llamarme, ella me dijo que lo bloqueara porque podría arruinar nuestra cena. Lisa es experta cocinando pescado, así que me iba a enseñar a cocinar esta noche. Pasaron unos minutos cuando recibí otro mensaje de Mark diciendo, contesta el teléfono, por favor. Ya me estaba poniendo los nervios de punta así que se lo conté a mi amiga Lisa. Ella me volvió a decir que lo bloqueara de una vez y que ya estaba en camino a mi casa para la cena. En fin, ella tenía razón. No había razón para hacerle caso a mi ex, sobre todo si quería continuar con una relación que él mismo había terminado. Estaba a punto de bloquear a Mark, cuando decidí mandarle un último mensaje, deja de llamarme desesperadamente. Tú mismo fuiste el que terminó la relación y ni siquiera me diste un buen motivo para terminar. Mark respondió mi mensaje diciendo, lo siento, nunca quise terminar la relación, pero tuve que hacerlo. Lo que pasa es que, había una chica. Yo ya sospechaba que se trataba de otra mujer. De pronto, el timbre de mi puerta sonó. Supuse que se trataba de mi amiga Lisa que ya había llegado, así que fui a la puerta para abrir. Mientras me acercaba, continué leyendo el mensaje de Mark. La chica me confesó que me amaba desde hace tiempo y que haría de todo para estar conmigo. Incluso, matar a cualquier novia que tuviera. Por eso te dejé, para que no te pasara nada. Cuando llegué a la entrada y abrí la puerta, era Lisa sosteniendo su tabla de picar. Sin embargo, yo me quedé petrificada en la puerta sin poder decir nada, pues las últimas líneas del mensaje de Mark decían, fue Lisa, ella estaba dispuesta a matarte solo para dejarme libre. Hace unas horas vino a mi casa para pedirme que nos casemos, pero me negué y me golpeó la cabeza con una tabla hasta dejarme sangrar. Por favor, ya no la veas más.